Bienvenidos sean una semana más a la biblioteca con sus bibliotecarias favoritas y de confianza, Fara y su servidora Eileen. Y el día de hoy estamos súper contentas de estar una semana más con ustedes, pero también hoy vamos a hablar de un tema complicado, de un tema un poco rudo, pero que creo que puede ayudarles a no meterse en situaciones complicadas. Pero pues antes de empezar con el tema, ¿cómo estás, Fara? Pues aquí con estos calorones que de verdad, híjole, la primavera dijo, ay, les voy a traer el infierno en la tierra. Y pues también muy contenta porque les estamos trayendo nuevos temas, nuevos programitas, como dices, temas tal vez no tan explorados, tal vez un poco polémicos, pero justamente que siempre están en boga y siempre es importante también tenerlos en cuenta, sobre todo porque han pasado ya en varias partes del mundo repetidas veces, entonces es importante que pues tomen en consideración para que pues no vaya a ser que resulte que ustedes por ahí sin querer queriendo terminen en algunos aprietos. Y antes de empezar con el programa, no se les vaya a olvidar suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay un nuevo video aquí en la biblioteca con sus bibliotecarias favoritas. Y bueno, este programa fue pensado justamente por un revuelo y una polémica que se suscitó la semana pasada en TikTok y tiene que ver con un grupo mexicano. No voy a decir el nombre para no meternos en problemas, pero la polémica va de un grupo en los estados donde se vibra alto, eh, tiene una serie de presuntas denuncias, digo presuntas denuncias, pues para no meternos en ningún problema Ujú, legal, ujú. en el que hacían ceremonias de ayahuasca, pero dentro de estas ceremonias de ayahuasca se le está acusando a este grupo de tener comportamientos que no son éticos. En algunas de las acusaciones se dice que utilizan la energía de los asistentes para sus propios fines, que utilizan la energía que se genera ahí, pues para cuestiones oscuronas. Esto, pues bueno, podríamos decir que no es ético, pero creo que lo que seriamente se le debe de poner atención es que también hay denuncias y presuntos testimonios de abuso y acoso de ustedes ya saben de qué tipo. Pero no es la primera vez en México que justamente estos grupos con Ujú. prácticas espirituales, con prácticas de sanación, se ven envueltos en polémicas. Hace un par de años, la youtuber Mayre Wing denunció a Ricardo Ponce presuntamente por abuso, ya saben de cuál, y que también tenía una secta. Y bueno, se hizo pues un revuelo en estos temas, no pasó nada. Y a partir de esta polémica que se ha generado la semana pasada es que decidimos hablar de este tema. Pues ahora sí, vamos a entrar en materia. Hoy no va a haber la nota porque sí va a estar un poquito largo el programa, Fara, pero tenemos lo que es una secta. Para empezar, justamente, ¿qué nos dice la RAE o qué tenemos como concepto de secta? Pues mira, justamente la definición de secta, y aquí lo voy a decir más como antropóloga de la religión, en este ámbito, diría académico neutral, digo, tampoco nos vamos a poner tan filosóficos, pero secta se definiría como una comunidad religiosa minoritaria que suele surgir como protesta o reforma frente a la religión dominante. Ok. Tiende a ser exclusiva, bueno, exclusivista más bien, Ujú. con una membresía cerrada o estricta, exige un compromiso total o alto nivel de obediencia a sus normas o líderes. Tiene una visión dualista del mundo, es decir, ellos contra los demás, y a menudo considera que solo ellos poseen la verdad espiritual. Aunque ustedes no lo crean como hecho histórico o ejemplo histórico, el cristianismo fue visto como una secta judía en sus inicios, ¿no? Muchas de las religiones han sido vistas, también muchas han sido mal interpretadas como sectas y también diremos que
el término secta ha adquirido una connotación negativa en el lenguaje cotidiano, especialmente cuando se relaciona con manipulación psicológica, control mental o emocional, aislamiento del entorno familiar o social, sumisión absoluta a un líder carismático, explotación económica, espiritual o de la otra, creencias apocalípticas extremas. Ok. Ejemplos, pues grupos como los Niños de Dios o el Templo del Pueblo han sido calificados como sectas destructivas. Y fíjate que en este programa les vamos a traer cuatro sectas. Vamos a empezar de las más light. Vamos a traerles dos sectas light y dos sectas que sí ya están como un poquito chonchas, pero también no se vayan a ir porque también vamos a hablar de algunos puntos en los que ustedes pueden reconocer algunas red flags para ver si están en una situación de culto o de secta. Yo sé que vamos a empezar lights y vamos a empezar con Asia. Cuéntanos, Farah, ¿a quién traes de Asia? Así como medio light, híjole, este, yo solo quisiera también, Ujú, híjole, cuando la espiritualidad se vuelve religiosa, más bien, bueno, cuando la espiritualidad se vuelve peligrosa, perdón, ya ando yo cambiando las palabras, y yo creo que la reflexión, ay, sí, apenas estamos iniciando el programa, pero yo creo que la reflexión que todos deben de hacerse desde este inicio es, ¿tu camino espiritual te libera o te encierra? gran ¿No? Este es pregunta. como el enfoque eh, global de justamente todo este rollo que se ha visto con sectas, tradiciones mágicas o cuestiones religiosas, porque hay sectas, diré, en todos los ámbitos, no solo Ujú. en el religioso. Sí, hasta de trabajo y todo eso. Ujú. Sí, 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 aunque también no lo crean, Wicca en sus inicios fue considerado una secta, ¿no? Cuando Jerry Garner empezó con todas estas cuestiones de el uso de rituales, al vestidos de manto de cielo, o sea, asesinada, los círculos cerrados, los juramentos, pues generaba muchas sospechas. Y pues bueno, ¿no? Ahora es una religión organizada en algunos países, que es oficial, en Ujú. otros no, y todo este rollo, pero pues bueno, era un ejemplo de cómo en sus inicios muchas de las religiones fueron justamente acusadas de ser sectas. Yo justamente también les traigo, digo, para que no digan, Farah solo nos habla bien y bonito de Corea del Sur, les traigo una polémica que hubo justamente con la secta Moon. Que ustedes dirán, ay, qué bonito, Moon como luna, seguro es algo bonito, pero resulta que la secta Moon, oficialmente conocida como la Iglesia de la Unificación, es un movimiento religioso fundado en Corea del Sur en 1954 por Sun Myung Moon. Es uno de los grupos religiosos más polémicos, de hecho, del siglo XX, porque es una mezcla de cristianismo, nacionalismo, creencias propias y estructura organizativa de tipo sectario. El meollo del asunto es justamente que Sun Myung Moon, él afirmaba haber recibido la revelación directa de Jesús a los 15 años. Su obra principal es el Principio Divino, que es un texto que reinterpreta la Biblia desde una visión apocalíptica y mesiánica. Obviamente, Moon afirmaba ser el nuevo Mesías, destinado a completar la obra que Jesús no terminó, que según él era la creación de una familia perfecta, sin pecado original. Sus creencias eran que Jesús fracasó en su misión de no casarse y tener descendencia sin pecado, por lo tanto, Moon y su esposa serían la nueva pareja mesiánica. Promueven la pureza, Sensual. mm, exacto, sensual diremos, antes del matrimonio y organizaban bodas masivas de parejas, valga la redundancia, emparejadas por la iglesia como forma de redención colectiva.
Mezclan ideas del cristianismo con elementos del chamanismo coreano, el confucianismo y una narrativa política fuertemente anticomunista, ¿no? Recordemos todo el rollo de las Coreas, Ujú. pues de qué se les acusaba, ¿no? Digo, aparte de todo lo que ya les dije, que para las personas que obviamente practican el cristianismo o el catolicismo, pues ya desde una entrada lo que proponía este cuate ya es una fuerte grosería a estas religiones. Pero también hay acusaciones de lavado de cerebro, manipulación emocional y control financiero sobre los fieles. Organización de matrimonios arreglados masivos sin consentimiento pleno, relación con movimientos políticos ultraconservadores y líderes de extrema derecha, especialmente Japón y Estados Unidos. De hecho, hubo también ahí fuertes cuestiones más políticas, y la iglesia tiene millones de seguidores en todo el mundo, especialmente en Corea del Sur, en Japón, en América Latina y en Estados Unidos. Han fundado empresas, universidades y, aunque ustedes no lo crean, medios de comunicación y hasta partidos políticos. Eh, Tienen vínculos con prácticas pseudoespirituales como rituales de purificación y la idea de karma generacional. Y justamente son un ejemplo de cómo una creencia espiritual puede convertirse en un aparato de control social y político. Estos, híjole, Son diré, los que vemos justamente en los videos de consejos de cuando vayas a Corea. Si se te acerca tal persona y te quiere jalar y sí, meter a un cuartito, son esos. sí, de hecho, diré, se les conoce como el mesianismo entre el amor y el poder. Korean cult check for travelers. Two people, one team, check. Near subway stations, check. Mostly young women as their target, check. Trying to read her palm, check. Being polite, check. Asking her to buy coffee for them, check. Please don't buy them coffee. If you buy coffee, they will ask you more. Y son justamente estas personas que siempre son muy bondadosas con los extranjeros, pero te terminan pidiendo dinero a cambio, o que vayas a una comida, te invitan a comer, pero tienes que ir a la iglesia. Incluso un idol comentaba que él una vez terminó de repente en un cuarto, en una iniciación, y él así como de espérenme, ¿no? Porque le habían dicho, no, tú tienes energías muy malas, necesitas limpiarte antes de que te vuelvas un idol para que seas famoso y no sé qué tanto rollo. Entonces este chavo de repente dijo, o sea, yo cuando vi que estaba en un cuarto con un montón de gente y que ya me querían iniciar, yo dije con permiso y salí corriendo. Entonces es algo que sucede mucho en Corea del Sur, toda esta cuestión de, eh, pues este tipo de, híjole, es que yo sí diría ni siquiera es cristianismo, ¿no? Porque este cuate sí Ujú. está pues muy metido en muchas cuestiones, ¿no? El reinterpretar la Biblia. Digo, una cosa es no estar como tal vez en acuerdo con, con algo, pero ya tú alucinarte y decir que eres el Mesías, sobre todo porque él siempre tiene este discurso de amor puro, de obviamente esta manipulación psicológica, aislamiento familiar, presión económica, que la presión económica pesa mucho en todo lo que tiene que ver con Corea. Y también este cuate también se las lava diciendo que más bien es una nueva expresión de fe global, de una fe redentora. Pero pues sí tiene todas las claves de ser una secta, ¿no? Que por suerte no ha llegado como a límites, digo, se le ha acusado de estar participando en hacerles acabar con ciertos políticos, nada más diré como esa parte, pero digamos no ha llegado a tal vez cuestiones un poco más masivas, pero aún así no deja de ser alarmante que alguien que dice predicar amor, pues termine predicando otras cuestiones. Y fíjate que seguimos en Asia, pero un poquito más para arriba.
Y acá no voy a decir el nombre de esta compañía porque seguramente ustedes han visto ya aquí en la Ciudad de México un montón de anuncios. Uno va en su cochecito y de repente ve estos espectaculares anunciando este show. O también estás viendo tu videíto de YouTube y te va a salir sí o sí uno de estos comerciales de esta compañía, ¿no? Ya sabemos, ustedes se imaginarán de qué compañía estamos hablando, una compañía china que viene todos los años a México, donde te vende un espectáculo de danza preciosa, de danza milenaria de 5.000 años de antigüedad, antes de que fuera comunista, ¿no? Antes de la era comunista de este país. Pero justamente nosotros podríamos pensar que se trata de una compañía con danzantes y bailarines espectaculares, pero justamente la Embajada de China en México advirtió sobre las prácticas a las que está ligada esta compañía de danza con la secta de Falun Gong. La embajada de China en el país hizo un llamado a no asistir, argumentando que la compañía tiene vínculos con una secta china perseguida en dicho país. La embajada declaró que Shen Yun es una organización afiliada a la secta destructiva Falun Gong, un grupo herético antihumano, anticientífico y antisocial, por lo que fue proscrita por el gobierno chino en 1999, de acuerdo con la ley. El llamado Shen Yun no es una actuación teatral en absoluto, sino una herramienta política utilizada por la secta para difundir su culto y propagandas contra China, además de procurar ampliar el alcance de su influencia y recaudar fondos, dijo la representación diplomática en nuestro país. Agregó que medios internacionales han publicado diversos informes que exponen los crímenes de la Shen Yun Performing Arts, como la explotación y el abuso de los actores. Y justamente a esta secta se le ha acusado de lavado de dinero, de coerción, de trabajo forzado, también de trabajo forzado infantil. Estas compañías son 8 compañías de danza y tienen una gira de 6 meses. Tienen toda esta gira de 6 meses, son 8 compañías y presentan en alrededor de 130 ciudades alrededor del mundo en los recintos más importantes. De esta secta se dice que más o menos se venden para este espectáculo entre 1.5 hasta 4 millones de boletos. Pero no solo eso, se cuenta que, pues como vemos muchísima publicidad por todos lados, se dice que se están embolsando alrededor de 150 a 600 millones de dólares al año. Y ustedes dirán, bueno, a ver, podemos cuestionar porque pues China, la censura, ¿de qué los están acusando, no? Y es que de esta secta se dice, y una de las teorías, no de las teorías, una de las cosas que predican es que la humanidad ha sido destruida ya 81 veces. E incluso que la humanidad es la que se ha encargado de deteriorar el planeta, eso es cierto, eso es cierto, pero que esta religión lo que hace es que puede evitar que sus fieles se enfermen. Entonces, mientras están al cobijo de esta filosofía, por así decirlo, están protegidos de enfermedades, de males, de carencias, de desgracias, ¿no? Lo que hace que muchas de las personas que realmente llegan a enfermarse no estén buscando tratamiento médico. Otra de la cosa, sí, y muchas veces, pues esto deriva en decesos de las personas que pues no consiguieron este tratamiento médico. También se dice que los bailarines comienzan desde una edad muy temprana, porque justamente son pues familias que están ligadas a esta filosofía, a este grupo, y que muchos de los que se han salido de ahí dicen que su única meta en la vida era ser bailarines de esta compañía. Entonces se esforzaban y se esforzaban y se esforzaban. Y algunos testimonios dicen que desde niños empiezan a ensayar alrededor de 15 horas al día, practicando. Y de las cosas que les dicen es que a través de un baile perfecto, a través de estas
presentaciones espectaculares salvan a la audiencia de posibles calamidades, ¿no? En otra de las cosas, un ex bailarín estadounidense justamente presentó una demanda el 25 de noviembre del 2024, esto fue hace nada, Ujú. en un tribunal de Nueva York, porque justamente los acusa de trabajo forzado y de niños. Entre otras de las cosas, una, una mujer de nombre Ángela dice que justamente toda su vida giró en torno a lo que les comentaba de formar parte Ujú. de esta compañía. En el momento de que ella se salió, pues justamente sus padres dejaron de apoyarla. Y se dice que también esto es presuntamente, se rumora que eh, dicen que parte de los miembros de esta congregación han llegado a autolesionarse o atentar contra su propia integridad. Se dice que, se narra, se cuenta, que más de 30 personas han sido por tener puntos diferentes de vista, por tener enfrentamientos dentro de la misma organización. Y entonces, pues Ujú. bueno, por otro lado, los miembros de este grupo pues dicen que son perseguidos justamente por su gobierno, que Ujú. los han tildado y los han vilipendiado. Ujú. Entonces, aquí hay que tomar las cosas con un grano de sal, porque pues también este tipo de gobiernos pues sí tiende a hacer esto, pero también desestimar los testimonios de la gente que ha logrado salir y contar las cosas que han vivido, pues también es algo Ujú. muy feo, ¿no? Entonces, de este grupo, yo aquí sí les recomiendo que hagan su investigación y que ustedes nos pongan en la caja de comentarios qué creen que sea. O sea, ¿es un grupo perseguido o si es un grupo que tiene tintes sectarios? Híjole, es que todo lo que tiene que ver con danza y, ¿no? Lo hemos visto en las Sí. series, películas de ballet, que también es un poco una onda así como muy, muy densa de solo se enfocan en eso. Mm. Y también, pues, diré los asiáticos, ¿no? Porque también en el entretenimiento de Corea del Sur es muy dado a esto, ¿no? O sea, unas horas de trabajo que tú dices, o sea, es inhumano, ¿no? Sí. Pues ahora moviéndonos un poco hacia Europa, Ujú. yo les traigo The Order of Nine Angles. La Orden de los Nueve Ángulos, también conocida como ONA, que, híjole, yo diría cuando la magia se convierte en arma. No toda la magia busca sanar y no todo aquel que invoca lo hace con luz. En las sombras del ocultismo moderno existe una organización que ha despertado el miedo, el culto y la sangre. The Order of Nine Angles. Justamente nace en Inglaterra en los años 70 y su fundador es un misterioso ocultista llamado Anton Long, nombre atribuido a David Mietz, un ex neonazi. Estableció un sistema de magia siniestra donde la evolución espiritual pasaba por el caos, la violencia y la obscuridad absoluta. Se relaciona mucho con magia del caos, pero yo creo que llevada a un extremo y malinterpretada. Eh, Se dice que surge como alternativa al satanismo de la Vey. Tiene inspiración en magia ceremonial, misticismo germánico, perdón, y el militarismo. Y también ellos tienen la creación del concepto el camino siniestro, de Sinister Path. No solo es ocultismo, la ONA, es una ideología, un sistema de pensamiento extremo donde los valores humanos son desafiados y destruidos a propósito. Aquí, hacer la desvivisión no es un crimen, es una prueba iniciática. O sea, aquí ya estamos hablando de Eh, actos criminales. sí.
toman roles de la sociedad, incluso inmorales, como parte de la iniciación. Sus textos, o más bien su texto, eh, pues su texto sagrado, por así decirlo, serían Naos, Black Book of Satan y Hostia. Tiene la promoción del sacrificio humano en forma simbólica o literal, una glorificación del elitismo, la anarquía espiritual y el darwinismo ocultista. Con el tiempo, la ONA dejó de ser una rareza esotérica para convertirse en una amenaza real. Diversas investigaciones la vinculan con grupos terroristas neonazis, crímenes de odio, desvivisiones rituales y conspiraciones extremistas. Justamente han tenido arrestos en Inglaterra y en Estados Unidos por terrorismo. Tienen una influencia ideológica en foros ocultistas radicales. Usan símbolos y prácticas mágicas para enmascarar ideologías supremacistas. Se compara, según, con tradiciones algunas, como esta cuestión de la Wicca del libre albedrío, la ética y la conexión con la naturaleza, pero a lo que les decía, que estos cuates, los de la ONA, lo llevan al extremo con transgresión, anarquía y violencia simbólica o literal. Híjole, pues estamos en un mundo donde cada vez más jóvenes buscan caminos espirituales. Es vital saber en qué se están adentrando, porque no toda estrella es una guía y algunos, diré, solo arden para consumirnos. Parte de su simbología esotérica es, bueno, no violar las reglas de la comunidad, pero tenemos que este grupo, de hecho, sí es perseguido porque, pues bueno, ya se metieron, como bien lo dijiste, mi querida Eli, en cuestiones ya que tienen que ver con crímenes, pero justamente todo lo hacen con esta cuestión de, pues como es magia del caos, hay que ser caóticos, ¿no? Que creo que este también es un peligro dentro de la magia del caos, cuando la gente se va al extremo de, pues, o sea, pues hay que ser caóticos, ¿no? Esa es como la... E inclusive también, bueno, este tipo de grupos también viene a afectar mucho a otros, personas que practican el sendero de la mano izquierda, luciferines, Sí, de sí. la secta luciferina, satanistas Ujú, ideológicos y demás, porque pues obviamente estos grupos han sido pues perseguidos, han sido difamados y no vamos a negar que pueden existir grupos que como que sí sean pues nefastos, que sean criminales, ujú, que pues hagan cosas que no, pero también existe el otro lado, ¿no? Personas que es su camino espiritual, que no están dañando a nadie. Yo en lo personal he conocido algunos y la ética que tienen es como dices, wow. Y justamente este tipo de grupos creo que también viene a afectarlos a ellos porque los van a meter en el mismo saco. sí. Sí, 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 justamente, ¿no? O sea, la ONA es conocida porque dicen que mezclan lo que es la magia negra, el satanismo, el anarquismo espiritual, teorías extremistas, también cuestiones luciferinas, pero como dices, de repente aquí se empieza a desvirtualizar porque se representan como un camino iniciático individualista basado en la autosuperación mediante la transgresión moral, el estudio ocultista y el desafío constante a los límites éticos, sociales y espirituales. Su filosofía se autodenomina satanismo tradicional, aunque realmente difiere totalmente del satanismo. Bueno, del satanismo de la Bey. Eh, entonces, tenemos esta cuestión de que para ellos la evolución espiritual del iniciado es el punto clave, pero es un recorrido entre el mundo físico, espiritual y más allá de lo humano. Se le llama el camino siniestro porque justamente incita a superar límites mediante experiencias extremas, incluso ilegales algunas de ellas, como forma de evolución personal. Inside roles, es decir, vivir roles sociales distintos para ganar poder y comprensión. Entonces, bueno, Debatible.
Bastante Sí, ¿no? Porque por todas debatible. estas cuestiones legales en varios países europeos y en Estados Unidos, y esto era cuando les decía, ¿no? O sea, que estos ya cruzan la línea entre espiritualidad y extremismo ideológico. Su uso del simbolismo esotérico y ocultismo lo ha camuflajeado durante muchos años, pero pues en realidad, pues representa una amenaza según, pues, varios países. Sí, y fíjate que yo traigo, bueno, se han visto justamente en estos movimientos, se conocen algunos, uno de los más famosos, ay, ahorita ya no lo tengo por aquí, pero eran pues este tipo de sectas en el que instan a la gente a que pues, se vayan al otro mundo, ¿no? Sí. Pero son Ujú, sectas que pues vemos que se originaron en los setentas, en los sesentas y las vemos muy, muy, muy lejanas. Pero el grupo que yo les traigo, pues hubo un suceso feo en el año 2000. Sí, han pasado 25 años, pero pues no es tanto. Y este es el movimiento de la restauración de los 10 mandamientos. Si es que en el año 2000 justamente los noticieros se vieron cimbrados por esta noticia cuando se les notificó del fallecimiento de más de 700 personas en una iglesia en Uganda. Los muertos eran miembros del movimiento de la restauración de los 10 mandamientos, una secta que decía que eran los días del juicio final porque justamente creían que el mundo se iba a acabar a comienzos del milenio. Recordemos que en ujú, 1999 justamente hubo una histeria tanto tecnológica como conspiranoica de que se ujú, iba a acabar el mundo cuando comenzara el milenio. Y aquí estos responsables se trataban de Credonia Meringwell, que era una ex camarera y ex trabajadora sexual, y también de Joseph, aquí los voy a poner, que era un ex empleado del gobierno, que justamente, al igual que la secta que nos mencionaste de Corea, dijeron que habían tenido visiones de la Virgen María allá por la década también de 1980, ¿no? Urbanasima kwereka abayorekwa obuyambi n'obuhabe b'embezi ninga entumwa bubanze bucencyurwe itwa beiguru tugambire omucencuzi situbihikire tubure omukabi mu bwejenese ninga situmubuleke nobwo muzigusitani bwikirizibwa bubone kuhika omubandi abahereze kungarukira obufurani bwikirizibwa konka niburaba omu matembezo n'omu mateeka. Y fundaron este grupo en el que querían predicar la palabra de Jesucristo. Me queda clarísimo que a Jesús no le hubiera gustado nadita porque va completamente en contra de todas las cosas que él predicaba, ¿no? Aquí ujú, los creyentes les instaba a vivir en silencio, muchas veces solo usaban señas para comunicarse, llevaban dietas extremas, hacían trabajos forzados, llevaban pues también una purificación en la que no podían mantener relaciones sensuales con ninguno. La comunidad se cuenta que era una comunidad autosustentable, entonces todos trabajaban ahí y tú dices, ay, qué ujú, padre, ¿no? La comuna hippie, y no me tengo que preocupar por la parte económica porque todos hacemos trueque y todos nos cuidamos. En teoría eso suena muy bonito y justamente atraían a familias enteras a ujú, estos terrenos de este lugar, ¿no? Aquí pues cultivaban su propia comida, tenían escuelas y los utilizaban como mano de obra. Acá ujú, justamente el problema fue que los líderes dijeron que el apocalipsis ocurriría el 31 de diciembre de 1999, que aquí ya el mundo se iba a acabar y entonces se pidió a los miembros, distribuyeron unos folletos, que estudiaran este panfleto y se lo aprendieran. Cuentan que algunos tuvieron que leerlo hasta 6 veces. También decían que iban a hacer una especie de arca de Noé en la que pues ujú, solo ellos se iban como a salvar. ¿Qué ujú, fue lo que pasó? Bueno, llega el 31 de diciembre de 1999, dan las 12 campanadas, sí, todos milenio, las computadoras no tomaron el control, ninguna de las aerolíneas, los bancos, todos siguen funcionando porque era pues un ujú. temor de la época. Pues se dieron cuenta que ya estaban en 1 de enero del 2000 y no Y se que había no había acabado el pasado mundo. nada. Ajá. Exactamente. Entonces empezaron a hacer preguntas, porque justamente como se habían Ujú, preparado para irse el 31 de diciembre, comenzaron a vender sus propiedades.
todo lo que tenían empezaron a venderlo porque, pues, ¿para qué? O sea, si ya Ujú, se ujú. iban a ir, ¿no? Y entonces, justamente como ya se iban a ir, estas propiedades que vendieron iban a servir porque hicieron una fiesta, justamente como para celebrar que ellos ya iban a estar en otro plano e hicieron una fiesta, una comida y todo. Pero pues como recordemos que era ya 1 de enero y no había pasado nada, y entonces empezaron a preguntarse qué era lo que estaba pasando. Los líderes se habían Ujú, equivocado, la ujú. revelación no había sido la correcta. Y entonces los líderes, como muchas predicciones del fin del mundo, como la del 12 de, no me acuerdo, la de los mayas del 2012 y así, Sí, el que dijeron, ah, 2012, no, ajá. es que nos morimos, pero ya renacimos y así. Pues justamente predijeron otra fecha, que no era el 1 de enero, sino que iba a ser el 17 de marzo del año 2000, que ahí va a ser el juicio final. Y entonces, pues bueno, la gente dijo, bueno, está bien, siguieron creyéndoles, algunos ya no tanto, pero bueno, hicieron una ceremonia en la que convocaron a todas las personas de este culto a celebrar, se cuenta que asaron 3 toros, que hubo refrescos, bebidas y todo. Todo era felicidad, todo era júbilo, hasta que justamente oyeron una explosión. Y entonces un edificio que van y se dan cuenta que había un edificio destruido en el que había 530 personas adentro. El Wow. edificio habían cerrado las ventanas y las puertas con tablas para evitar que la gente Que salieran saliera. hijos de su. Mm. Pero no solo esto, pues bueno, el incendio justamente alertó a las autoridades que Ujú, corrieron a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y durante las investigaciones se cuenta que se vio varios días antes de esta tragedia al líder comprando 50 litros de ácido sulfúrico, con lo que se piensa que pudo haber iniciado el fuego. Se había previsto una fiesta que iba a ser el 18, pero esta fecha se dice que se cree que la anunciaron como para desviar a las autoridades, ujú, y entonces la hicieron el 17 de marzo, ¿no? Se dice que los presuntos líderes murieron en este mm, incendio junto con los fieles que tenían, ¿no? 4 días después del incendio de la iglesia comenzaron las investigaciones, y en la propiedad se descubrieron cientos de cuerpos en todo el lugar. Y estos estaban en una letrina, además de otros 150 cuerpos en otro recinto, 155 cuerpos en otro recinto de uno de los líderes, donde se vieron apuñalamientos, envenenamientos y 81 cuerpos más en otro de los lugares de los líderes. Entonces estamos hablando de más de 700 personas ujú, las que fallecieron. Sin embargo, como dije anteriormente, se cree que los líderes fallecieron en este lugar, pero la policía no está tan segura y piensan que los dos líderes principales, los que les hablé al principio, pueden seguir vivos, y emitieron una orden internacional para su captura y su arresto en el año pusieron esta orden. Recibieron el pitazo que en el 2014 había informes de que uno de ellos se encontraba en Malawi. Hasta la fecha no se les ha capturado. changos. Y esta es ¿Qué hay una de las... continuamente? Esta inclusive tuvo más decesos que Heaven's Gate, que fue una de las como más Mm, conocidas. ujú. Heaven's Gate, esta es una de las más recientes y de las más tristes. Y justamente hablando ya de esta parte, queremos hablarles de cómo es bien fácil caer en este tipo de grupos, y más nosotros que estamos en estos caminos espirituales en los que estamos buscando pertenecer, en el que estamos buscando sanar algunas cosas. Y entonces aquí vamos a hablarles brevemente de algunas cuestiones a las que ustedes tienen que prestar atención para ver si su grupo de estudio, para ver si en el lugar en el que se reúnen a practicar tiene estos tintes, porque sí, sí,
En la comunidad mágica se Sí, tienen, se sí, rumorea sí. y se han contado de lugares, de grupos que han Ujú. tenido este tipo de comportamientos. Totalmente. Creo que, como decía en un inicio, ¿no? En cualquier lugar, en cualquier ámbito, Ujú, se pueden dar estas cuestiones de las sectas que puede, que como vieron, pues no siempre tienen finales felices, ¿no? ujú. Y justamente en los caminos mágico-espirituales, que luego te dicen que, híjole, te van a sanar, te van a quitar todos los males del mundo y que solo ellos tienen la verdad absoluta, pues sí, es fácil caer en estas cosas y sin darnos cuenta, ¿no? O Sí, sea, no es que uno diga, oh, sí, estoy en una secta, pero em, yo creo que habría que hacernos preguntas, así es. eh, no justamente para, pues para saber si, si estamos en el lugar adecuado o no. Yo creo que ya cuando empezamos a tener dudas es pues porque no estamos en el lugar adecuado. Ujú, Pero justamente esta cuestión de hay coerción o manipulación, hay abuso de poder, ujú. se limita la salida libre del grupo, se promueve el pensamiento crítico o se censura. No, El yo que hagas preguntas recuerdo, no está permitido porque estás cuestionando justamente a esta estructura, a estos líderes, a la enseñanza. yo recuerdo cuando recién acabé la carrera, que pues, ya sabes, ¿no? Estás buscando dónde trabajar y que te recomiendan y te dicen. Y Sí. entonces fui a una entrevista de trabajo y yo dije como, o sea, es que estaba medio rara, ¿no? Porque de repente era de no, y ahora vamos todos a cantar y no sé qué, y yo, ok. Entonces yo sí dije, no, esto está muy raro, yo ya no quiero regresar, ¿no? Pero ellos eran como de, ay, no, pues vámonos todos juntos, ¿no? Y yo así de, yo me puedo ir a mi casa solita, ¿no? Y te acompañaban hasta el metro o hasta el camión y te iban preguntando, oye, ¿qué te pareció? ¿Vas a regresar mañana? Si alguien decía que no, pero ¿por qué? O sea, una cosa bien rara que yo sí dije, o sea, esto es una secta. O sea, sí dije, aquí nada más están intentando casar. Y sí dije, o sea, qué mala onda, porque justo con chavitos que acaban de terminar la carrera, que están buscando pues un sustento o algo, y que de repente te enlelen, y cuando te das cuenta, pues ya terminas, pues, quién sabe, haciendo qué o para qué, ¿no? Entonces, sí es súper, súper importante, sobre todo porque se da mucho en las prácticas mágicas esta cuestión de el líder único Ah, y a sí. veces incuestionable, Sí. que eso también es un aguas. Sí, yo he conocido personas practicantes que justamente comentan que dentro de los grupos de estudio o dentro de los covens o los aquelarres, como ustedes les quieran Ujú. llamar, el cuestionar las enseñanzas de ese profesor o profesora, pues estaba mal visto e inclusive a veces hasta estaba prohibido. Cuando se supone que, bueno, al menos dentro de la Wicca, pues el conocimiento es una parte importante, ¿no? Entonces, en vez de, pues, hacer sentir mal a alguien de por qué sabes o por qué leíste o por qué esto, debería más bien de alentarlo, ¿no? Y también viene esta parte, ¿no? De aíslan a los miembros de su entorno, Ujú. exigen sumisión total o recursos materiales. Sí, Y yo creo que ya lo peor sería si controlan emociones, pensamientos o o si ya te piden otro tipo de cosas porque son parte del ritual y si no, exactamente. no vas a conseguir la salvación, ¿no? Por Sí, así decirlo de otra manera, ¿no? y como mujeres también estamos como muy expuestas porque justamente durante rituales se tiene muchas mujeres practicantes o también hombres han contado que durante rituales se les pide, se los toca sin su Sí, consentimiento muchas sí. veces, escudándose en que es parte del ritual, ¿no? Sin pedir el consentimiento de esa Ujú, persona. O la famosa frase de te voy a alinear los chakras y ahí tienes bloqueado tu chakra sexual y entonces ujú. por medio de estos masajes pélvicos, vamos a alinearlos sin que tú hayas dado tu consentimiento o inclusive muchas de estas
de estas prácticas se dan cuando no eres consciente de tu cuerpo, es decir, que has tomado ciertas sustancias o ciertas Ujú. medicina ancestral y entonces no puedes estar en Sí, pleno conocimiento para decir no. Otra cosa de este tipo de grupos es que tiene la característica de que van a buscar personas rotas, sí, personas que están sí, buscando solucionar algo en su vulnerables. vida, Ujú. vulnerables justamente. Aquí hay una iglesia en el centro que cree en aliens. Ah, sí. Y justamente recuerdo que una vez iba pasando y me di cuenta de los carteles que tenían y ahí te curaban de todo, ¿eh? Era, quiere tener un matrimonio feliz, venga con nosotros. Quiere tener hijos exitosos, venga con nosotros. Quiere alcanzar su mayor potencial, venga con nosotros. Quiere dejar de procrastinar, venga con nosotros. Todo lo que todas las cuestiones que tú quisieras arreglar, ahí las tenía, ¿no? Pero la que a mí me pareció mucho más peligrosa es que decía algo así como que la depresión Mm, no era tu ujú. mente y no eras Sí, tú. Entonces, quitando toda responsabilidad, quitando toda validez de lo que tú sentías, que decía, no, es que no eres tú, es tu mente la que está enferma, es tu mente la que te está dañando y es tu mente la que te limita. Y entonces solo con nosotros y con con estos pasos, vamos a alcanzar tu máximo potencial, quitando toda responsabilidad, ¿no? Y entonces es algo que vamos a ver que van a aprovechar este tipo de grupos, la vulnerabilidad. sí, Aguas. También muchos van a decirles que compartan cosas privadas, sí, secretos. No sí. lo Ujú, hagan porque justamente es un método de chantaje, de coerción ujú, para cuando, si quieren salirse, no puedan hacerlo porque tienen algo. ujú. No compartan fotos, no compartan estas cosas que les duelen, no compartan estos secretos. De verdad, no lo hagan. Otra cosa, y esto lo he visto en muchos grupos, tanto de trabajo, religiosos, espirituales, en tradiciones brujeriles, te hacen sentir especial. Sí, Tú claro. eres especial. Tú eres elegido, tú estás despierto. Es una mentalidad nosotros con ellos contra nosotros. Nosotros estamos haciendo bien en el universo, pero nadie nos entiende y entonces somos especiales. Y a partir de ese love bombing que están haciendo, Sí. haciéndote Fíjate. sentir especial, donde Ujú. tú vienes roto con esta necesidad, porque crean un sentido de comunidad bien cañón. Crean estos grupos en los que te hacen sentir acompañado, apapachado. Y obviamente esto crea en el cerebro una necesidad de pertenencia, y estados de euforia en el que dices, me está haciendo demasiado bien, lo que hace que después sea más difícil salir. Es como estas relaciones con personas narcisistas, ¿no? Que te van envolviendo y luego te Ujú. voltean la tortilla y es como bien complicado de salir. Entonces, muchas veces he visto esto. El nosotros estábamos despiertos, nosotros somos los elegidos. Es que a mí me dijeron que yo iba a ser sacerdotisa de tal deidad cuando en la vida la habías escuchado, o que se conocen de vidas Ujú, pasadas, ujú. o que están unidos por Y, estas cosas. Este tipo de situaciones le he visto desgraciadamente muchas veces, más de las que a mí me gustaría admitir. y es que también manejan esta cuestión de o es blanco o es negro. O sea, Ujú. es literal nosotros contra el mundo. Tienen esta idea de que afuera todo está mal y Sí, adentro es la salvación. O sea, solo, como dices, ¿no? Solo nosotros podemos curarte, solo nosotros podemos... y justo lo que hacen es aislar a la persona, sí. hacer sentir que, o sea, solo cuentas conmigo, con nadie más. Y entonces, sí, o sea, es una cuestión emocional, ¿no? Realmente que... Y puede ser por cualquier cosa, ¿no? Como por eh, cuestión económica, ¿no? De que Ujú. quieren el dinero, de que quieren, yo qué sé, las tierras, los caballos, lo que sea, ¿no? O sea, o no sé, control, poder, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que, híjole, las personas que siempre lideran estas cosas, pues sí están, ahí les faltan unos cuantos eh, tornillos Sí. y, híjole, y también cuando te das cuenta que estás en una, salir no es fácil.
Claro que no, ¿no? O porque ya sea, estás involucrado a niveles emocionales, a niveles sí, psicológicos y de codependencia, porque se crea una relación de codependencia. exactamente, exactamente. Pero aquí yo creo que lo importante es intentar recuperar la autonomía, ¿no? O sea, buscar estar a solas, escuchar nuestra intuición, conectar con el exterior, ¿no? O sea, volver a recuperar, pues, las amistades, los amigos, obviamente ayuda profesional. Sí, porque los alejan Hay, de amigos y familia. sí, sí. Y aunque no lo crean, sí hay organizaciones. O sea, imagínense a qué tanto nivel han llegado las sectas, que hay organizaciones para ayudar a las personas que están en una secta, Ujú. como Red Une, IXA o Infosectas. Y sobre todo, yo creo que también el no culparse, ¿no? O sea, no hay debilidad por haber creído o caído o terminado en alguna secta. Porque es bien fácil que todos caigamos. Claro, porque justo las sectas se aprovechan de la necesidad humana de pertenencia, de espiritualidad, ¿no? Yo luego entre broma y broma de repente decimos, o sea, hasta los fandoms son unas sectas, ¿no? O Ujú, sea, algo que tú dirías, ay, pero solo es entretenimiento, pero de repente dices, ¿qué onda? Esto ya no es tan diversión, ya se está convirtiendo en una cosa un poquito más, ujú. pues ya más delicada, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería como pues como los consejos Ah, que en podría general, dar. ajá, así como en general, resumiéndolos así rápido, una, van a hacer love bombing. Dos, se Sí. van a aprovechar de Sí. tus vulnerabilidades para de alguna manera atraparte más, ¿no? Luego Ujú, justamente van a intentar hacer lo que mencionaba Farah, esta idea de el mundo está en contra de nosotros. O tus amigos te tienen envidia, tu familia no sí, exacto. entiende y empiezan a alejarte, 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 Ujú, alejarte. No puedes cuestionar nada, todo se mueve en base a la comunidad y a los principios de la comunidad. Tú te notas que las cosas que te gustaban que disfrutabas, ya no las puedes hacer, que tu personalidad ha cambiado radicalmente y no para bien, o que inclusive hacen este tipo de retiros en zonas alejadas, en las que hay privación del sueño, privación de los alimentos, en los que no puedes acceder a tu teléfono como para pedir ayuda, en las que hay como una serie de prácticas en las que se busca doblar la voluntad o se busca, pues sí, romper la mente de la persona, de los individuos. Entonces, este tipo de cosas tienen que prestar mucha atención. Si no les están pidiendo su consentimiento para algo que ustedes quieran, en un ritual inclusive, ustedes pueden decir no. ujú, ujú, ujú. En las medicinas ancestrales, yo no estoy en contra de que ustedes se metan, miren, si quieren hasta la mona de guayaba o el cemento, métanse lo que ustedes quieran, lo que ustedes consideren prudente para ustedes, pero por favor investiguen, porque en ese tipo de situaciones están vulnerables. Están completamente vulnerables y hemos tenido casos de personas que desgraciadamente han fallecido en este tipo de ceremonias. Y este Ujú. tipo de ceremonias también muchas veces tiene un carácter de secta. Así es. Entonces, hijo, mucho cuidado con dónde se meten a estudiar o a lo que Sí. sea. Este, Háganle caso a lo que ustedes sienten, a su intuición. exacto. Pregunten Sí, a otras personas de este grupo si los conocen. Ya ahorita todo está en internet, o sí, sea, sí, ya sí, sí. ahorita busca polémica tal en grupos de Facebook para que veas en el lugar en el que te estás metiendo si tienen denuncias o qué onda. Ujú. Exactamente, ¿no? O sea, ahorita las redes sociales, hasta para eso son buenas, ¿no? Para Sí, justamente indagar, investigar, bueno, dónde me estoy metiendo, quién es esta persona, qué hace o qué rollo, ¿no? sí, Porque, pues, digo, ya después de y solo les mencionamos algunos de los casos, ¿no? O sea, sí, hay porque más hay en todos un los montón. países, en todas las áreas, ¿no? Como les dije, no solo en esta parte mágico-mística, espiritual, religiosa, sino en todos los ámbitos. Entonces, pues tengan cuidado. Sí. Sobre todo eso, tengan cuidado, cuéntenos qué piensan acerca de estos casos, si ustedes
han tenido la experiencia desafortunada de conocer o de estar en alguno de estos grupos, déjenlo aquí en la caja de comentarios para darles amorcito, para darles contención y pues para compartir experiencias y saberes y conocimientos para que otras personas pues no caigan. Exactamente. Ahora sí que hay que cuidarnos los unos a los otros. Y pues con eso Y yo yo, también sí, sí. los invito a que justamente se suscriban, comenten, compartan el programa, también que nos digan si quieren que hablemos de algún tema en específico. No, ya saben que nosotras siempre estamos abiertas, que los leemos, que les contestamos, que los escuchamos y que también aprendemos de ustedes. Entonces, déjenlo en la cajita de comentarios y también regálenos su bonito like. Sí. Sí. Y un comentario de más de 3 palabras para que YouTube lo cuente. También por acá les dejamos nuestras redes sociales, tanto las de Fara como las mías, para que puedan seguirnos donde estamos haciendo contenido. Fara tiene su parte muglosa, tiene su parte mística. La mía son chile, mole y pozole, ya saben cómo soy yo. Nos pueden seguir aquí. Anuncios parroquiales. Voy a intentar subir 2 videos a la semana de la Bibliotecaria de Aradia. Este viernes vamos a tener uno de mitología, entonces no se lo vayan a perder este viernes. Nuevo video de mitología. Y también recuerden checar todos los videos que hemos estado haciendo porque pues tenemos y hemos hablado de muchísimos temas, también hemos tenido a muchos invitados y vamos a seguir trayéndoles Uy, más. sí, tenemos planeados unos que van a estar buenísimos, buenísimos, de temas que no hemos hablado, de temas que la verdad Fara y yo desconocemos, pero el invitadazo que les traemos es una chulada, un deleite y simpatiquísimo. Entonces, se vienen cosas padres. Muchas gracias a todos por su apoyo, muchas gracias por estar acogiendo este proyecto. Nos hace feliz que les esté gustando mucho. Entonces, pues aquí los vemos la próxima semana.